Estamos en la Semana Mundial de Concientización por la Resistencia a Antibióticos. Las comunidades bacterianas pueden desarrollar resistencia antimicrobiana porque son resistentes naturalmente, es decir, esos antibióticos son incapaces de actuar o de modificar la pared celular, por ejemplo, de las bacterias. Pueden ser una resistencia que se ha desarrollado por una alteración del objetivo que tiene el antibiótico. Si el antibiótico se une a una determinada proteína y esta proteína ahora ha cambiado su conformación, el antibiótico ya no se puede unir y por lo tanto no afecta a la célula. Puede haber cambios en la pared celular que impidan el ingreso del antibiótico o pueden producir enzimas particulares que son capaces de degradar o romper el antibiótico. Estos más o menos son los mecanismos generales que ciertas bacterias pueden desarrollar cuando aparece esta alteración ambiental, que es la presencia de una molécula que es capaz de alterar el normal funcionamiento de todo ese sistema biológico, el sistema biológico de la comunidad y el sistema biológico de la célula. Tenemos que entender a los sistemas vivos como sistemas complejos, que se han generado por integración y por reorganizaciones. Si entendemos esto, olvidándonos del dogma darwiniano, observamos que los mecanismos que están involucrados en este tipo de resistencia justamente son ancestrales, se observan en distintas especies, suelen ser mecanismos presentes en bacterias no relacionadas filogenéticamente, y uno de ellos es muy interesante, que es el sistema del integrón. Justamente hablamos de integración de sistemas y le han puesto integrón a esta secuencia génica que trabaja de esta manera. Un poquito cómo se descubrieron los integrones. Se descubren en un contexto de resistencia antimicrobiana. Se observa que los microorganismos y las poblaciones microbianas son capaces de desarrollar una resistencia antimicrobiana con estas modificaciones genéticas, que no son mutaciones al azar ni son mutaciones puntuales, sino intercambios y reorganizaciones genómicas, que es lo que se observa en toda la naturaleza. Entonces, lógicamente, se descubrió en esta situación, pero no es que es un mecanismo exclusivamente de resistencia antimicrobiana, sino que es un mecanismo ancestral que presentan las bacterias o los sistemas vivos como respuesta a su interacción constante, perpetua con el ambiente, y que han influido en reestructuraciones definitivas constituyen evolución. Esto ya nos demuestra una vez más, como tantos otros que iré contando, que son mecanismos ancestrales de organización genética y de integración. Bueno, aquí tenemos un esquema de un integrón. Es una secuencia, una región del genoma, y que funciona así. Acá encontramos el gen INT1 que codifica una proteína con actividad de recombinasa específica del sitio INT1, la integrasa. Se codifica en estos genes la integrasa, que forma parte de las enzimas cuyo prototipo es la integrasa de un bacteriófago lambda. Adyacente a ID se encuentra el sitio de recombinación específica. Ese sitio ATTI, esta región del gen, es donde se va a integrar esta región o cassette que se llama, que va a codificar para una proteína de resistencia a antibióticos. Ahora, adyacente a este sitio hay dos promotores divergentes. Este promotor promueve la transcripción hacia esta región y mientras que este promotor, el P1, hacia el otro lado. Este promotor va a ser el que guía la transcripción de la integrasa, mientras que este promotor es el que va a promover justamente la transcripción de los genes que se inserten aquí, en la región ATTI. ¿Qué hace la integrasa que se transcribe a partir de este gen? Une esta región del cassette, que lo tenemos acá como un círculo, a esta región ATTI. Este círculo se va a insertar acá. Entonces se va, como decimos, a integrar. Ahora tenemos el promotor que para la integrasa y este promotor que va a codificar todo lo que entre en esta región. ¿Qué va a codificar esto? Una enzima que va a romper al antibiótico que vino a molestar a esa comunidad. Estos cassettes se intercambian, se mueven, se multiplican. Acá puede insertarse cassette 1, cassette 2, cassette 3, todo lo que sea necesario para resistir a todos los antibióticos que vengan. Porque esto no es teleología, esto es integración y sistemas dinámicos. Y lo mismo pasó en la evolución. Eso es lo que vemos. Duplicaciones, inserciones, deleciones y reorganizaciones genómicas, cambiando no solo el metabolismo, sino también la morfogénesis. La cosa se pone más interesante y más compleja, justamente porque sabemos que los integrones no pueden realizar autotransposición, pero se asocian frecuentemente a secuencias de inserción o bien a transposones y plásmidos conjugativos. Estos son elementos genéticos móviles que se mueven entre las bacterias y que les sirven como vehículo para su transmisión entre las especies o con otras especies.
Porque, insisto, la transferencia horizontal de genes y la transferencia entre genes de bacterias de la misma generación es un mecanismo de recombinación absolutamente frecuente, que a nosotros lo observamos y nos importa por la resistencia antimicrobiana, pero desde el punto de vista del estudio de la evolución, confirma un mecanismo central. Lo que estamos viendo es una reorganización ambiental, genómica y del sistema en respuesta a los cambios ambientales. Y esa respuesta es dirigida. Lo mismo ocurre justamente con el sistema recientemente descubierto de CRISPR-Cas, que lo veremos en otro video. Pero cerrando el tema de la resistencia a antibióticos, es importante tomar conciencia de no automedicarse y que los antibióticos deben ser recetados en las circunstancias específicamente en que son necesarios, ya que las bacterias tienen muchísimos mecanismos ancestrales desde hace miles de millones de años para responder a todos estos cambios ambientales que nosotros introducimos artificialmente, como es la llegada de un antibiótico nuevo.